Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 33 minutos de la 1 de la tarde y, como ya saben, una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Bueno, pues hoy vamos a intentar ponerle una sonrisa a la mañana con un nuevo libro que nos permite, pues no solamente sonreír, sino también pues recordar una etapa importante en la reciente historia de España, los últimos años del franquismo y también los primeros de la democracia. Una democracia en pañales en la que el humor tenía un papel y muchos humoristas pues nos ofrecían sus mejores chistes gráficos a través de medios de comunicación. Una transición de risa es el libro del que queremos hablar ahora. Está hecho por el periodista, escritor Conrado Granado, además de otros oficios que tiene, por cierto, y que recopila algunos de sus trabajos en aquella época en medios de comunicación tan importantes como pudiera ser El País. Conrado Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Enhorabuena por este libro. Un libro que, como decimos, se llama Una transición de risa, donde podemos encontrar algunos de tus trabajos. Sí. Trabajos un poco particulares, porque no es el chiste habitual que encontramos en los periódicos actualmente, el hecho dibujado, ¿no? Sí. Sino que son collages. Collage, sí. Yo trabajé, lógicamente, en los años 70, 80 y 90 a través de collage, fotomontajes, porque en un principio me gustaría haber sido pintor, pero pintar va muy mal y dije, esto no es carrera, no hago carrera para mí, hay que trabajar. Entonces, mi método de trabajar era trabajar con lo que desechaban los demás, las revistas que se tiraban y demás. Yo decía, bueno, pues con esto cortando papeles a base de pegamento, bolígrafo Bic y algunas cosas más, pues comencé a hacer collage en los años 70, a finales de los años 70, y fui haciendo poco a poco, lógicamente vas aprendiendo con mucho trabajo e imaginación, y logré trabajar durante, ya te digo, los años 70, 80, 90, y trabajaba en diferentes medios de comunicación, siempre escritos. Unas veces tenía colaboraciones, otras veces tenía página entera, y siempre hecho siempre desde la óptica del humor. ¿Por qué creo que se nos permitía, sobre todo en los primeros años de la recuperación de la democracia, hacer humor? Porque hacían un poco la vista gorda, veníamos los humoristas, veníamos de aquellos años, veníamos a ser una especie de bufones de la corte a los que se nos permitía decir en broma lo que los demás pensaban en serio. Lógicamente, la democracia comienza a partir de los años 75, 76, pero tarda en construirse, tarda muchos años en construirse. Entonces tuvimos que construir todo, comenzar a vivir de otra manera. Yo decía el otro día que, por ejemplo, no teníamos presidente del gobierno, no habíamos tenido presidente de gobierno en 40 años, entonces hubo que crear una figura que se llamaba presidente de gobierno. Presidente de comunidad autónoma, tampoco habíamos tenido comunidades autónomas porque eran provincias, España, y así sucesivamente, y tenía que ir adaptándose, el humor tenía que ir adaptándose lógicamente a expresarlo desde la óptica del humor, esa vida que hacíamos. Bueno, en la portada de Una transición de risa, de Conrado Granado Vecino, por cierto, tus obras se hacían bajo el seudónimo Conrad. De Conrad, sí, ya dije que acorté mi nombre, digo, ¿por qué trisílabo cuando puede ser bisílabo? Si soy bajito y poca cosa, pues entonces, y lo hice siempre con el seudónimo de Conrad. Eso me valía, lógicamente, había gente que no me conocía, yo era Conrado pero Conrad en el terreno del humor, y eso me ayudaba en parte, Bueno, pues tenemos en la portada de este libro a tres personajes que fueron fundamentales, sí, ¿no?, en aquellos años, incluso sí, ya entrados los 90, como serán Adolfo Suárez, aquí un collage de su cara con sí, un caballero de la triste figura, ¿no? Sí. Luego tenemos a González, Felipe González, del Partido Socialista como torero, y también a Aznar, a José María Aznar, presidente del Partido sí, Popular, también, bueno, pues un caballero medieval, ¿no?, con espada y... el capitán sorteando... como el capitán Trueno, efectivamente. Se hablan de muchos políticos aquí. Sí. Yo, lógicamente, se hablan de todos los políticos, presidentes de gobierno, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, municipios,
ministros, todo. No solamente del ámbito político, también hay un capítulo dedicado a la movida madrileña, que tuvo una impronta en los años 80. Yo tuve la suerte de trabajar con un gran periodista de aquella época que se llamaba Moncho Alpuente. Trabajábamos en el País. El País semanal tenía, lógicamente, la parte seria, que era tal, y después teníamos 6 u 8 páginas de humor, que decíamos lo mismo que el País, pero de otra manera, haciéndolo desde la óptica del humor y atreviéndonos lógicamente un poco más. Afortunadamente no nos cerraron, nos cerraron un día, pero no nos cerraron por la censura, sino porque cambió de nombre. El País imaginario pasó a llamarse de otra manera, de Alien, una cosa así, y demás, pero seguimos haciendo humor. Y se tratan también los extranjeros, que era una gente muy curiosa. Y las extranjeras también. Los extranjeros y las extranjeras, yo puse el ejemplo de que era muy gracioso, porque empezaron a aparecer extranjeros por todas partes y extranjeras, sobre todo por la parte de Benidorm, extranjeras suecas. ¿Y por qué había pasado aquello? Es curioso. Porque durante el franquismo el alcalde de Benidorm vino directamente a Madrid a pedirle permiso a Franco para poder usar el bikini en las playas, que el bikini estaba totalmente prohibido en España, y se lo concedió. Entonces, imaginémonos lo que era. Ahora parece que no es nada, ¿no? Ahora puedes ir como quieras, pero en los años 60, cuando se lo concedió, pues el bikini, aparte de pecado mortal, de pecado mortal, era una indecencia. Pues entonces le concedieron eso, y curiosamente Benidorm comenzó siendo un pueblo de 1.500, 2.000 habitantes, y hoy puede tener 200.000, porque no solamente venían las suecas en bikini, sino que empezaron a aparecer más españoles por aquel entonces y por aquellas tierras, y hoy afortunadamente se puede usar el bikini, incluso el no bikini, como cada uno como le dé la gana, pero que entonces era prohibitivo. Bueno, lo hemos hablado antes, Sí. estos chistes ayudaban a conjurar la libertad, ¿no? También Sí. a poder hablar de muchas cosas que a lo mejor no se podían hablar de otra manera. Efectivamente, sí. Había que, ya digo, que en los primeros años había que tener cuidado. Entonces yo siempre procuré no ser ofensivo, no tuve problemas. Alguna vez me indicaron que tuviera un poco de cuidado, ¿no? También tuve fallos, que lógicamente por muchos años, recuerdo cuando empezaron a aparecer los ordenadores, una casa que se llama Amstrad, el ordenador Amstrad User, pues me encargaron algún collage para ellos, y claro, de informática yo sabía muy poco, y entonces ¿qué hice? Hice un chiste, un collage con ellos, en el tema del mundo de los ordenadores, y el director me dijo, está muy bien, pero la próxima vez no me metas una impresora de la competencia, que estamos haciendo publicidad de ellos. No está bien. Pero en plan desenfadado, ¿no? Otra vez tenía que ir, hice una de la maja desnuda, que la maja desnuda de Goya siempre ha estado desnuda, y yo dije, para no pillarme los dedos, pues la voy a vestir un poco, pero curiosamente la vestí, pero el sujetador se lo puse al revés, entonces también era una coña, ¿no? Una risa, pues fíjate tú, no estaba muy experto yo tampoco en sujetadores, y ya te digo, esto, los políticos, la gente de a pie, se tratan en las 200 y pico de páginas, ¿qué fue aquella España? Siempre desde la óptica del humor. Y después dedico un capítulo a la seriedad, dedico un capítulo a reproducir algunas de las páginas en las que colaboraba, y otro capítulo a la seriedad, a la seriedad, porque, por ejemplo, hubo una organización que se llamó GAL, y también la reproduzco. Hubo cosas muy serias, que también las reproduzco. De hecho, hay un collage también aquí, sí, que está formado por diferentes acontecimientos vividos, sí, en un par de décadas, y algunos de ellos son duros. Entre la década, yo lo titulé Década, que era entre los años 80 y 90, eran 10 años. Entonces, ¿qué pasaron en 10 años? Pasaron muchas cosas. Pasó el asalto al Congreso de los Diputados, por ejemplo, que fue un golpe de Estado. Unos militares uniformados que entran con las armas, fue un golpe de Estado.
y nos pilló allí. Y es que fue así. Fue el otro acontecimiento muy grande que hubo a nivel internacional, que fue la masacre, la hecatombe del estadio de Heysel en Bruselas, que murieron 80 o 90 personas por una avalancha. Fueron claro, en la caída del muro de Berlín en el 89, fue la perestroika, que también esto fue la muerte de Paquirri. Fue también una cosa teníamos un alcalde bastante majo, bastante cachondo, el que le llamamos el viejo profesor, no sé, toda la vida se le llamó el viejo profesor, con 30 años o 40 ya era el viejo profesor, y este hombre pues se enrollaba, se metió dentro de la movida madrileña, decía, el que no esté colocado que se coloque. Sí, para ser un viejo profesor era bastante moderno, ¿no? Es lo que te digo, tú imagínate en los años 80 el viejo profesor, y además escribía bandos en verso, y los escribía, y normalmente pues hacía gracia, ¿no? Caía bien. Bueno, pues Sí. para poder conocer todo lo que ocurrió en aquellas décadas, finales del franquismo, ya inicio de la democracia, prácticamente hasta los años 90, tenemos este libro, Una transición de risa, Conrado Granado, vecino, Conrad, tal y como firmaba estos trabajos, una manera de conocer la historia de nuestro país y también de conocer cómo se hacía humor, ¿no?, en aquella época. Gracias por el libro, enhorabuena por el mismo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, y me tenéis a vuestra disposición. Un placer.